Un gusto poder saludarles a todos ustedes. El Señor Jesús les bendiga grande, rica y abundantemente. Bueno, aquí atrás, se ve un círculo ahí, justo ahí es un foco que tengo allá, así que no se asusten, no es un platillo volador o una cosa rara. Es que es una pizarra. Aquí tengo los lápices que voy a ocupar, pero no para ahora. Voy a Creo que el Señor ha estado inquietando mi corazón para compartir con ustedes una enseñanza especial para las personas que son nuevitas en el Evangelio. Me explico. Hay gente que tenemos algunos seguidores que son muy nuevecitos, están recién dando sus primeros pasos en el Evangelio. No podemos estar con ellos. Algunos están distantes de donde estamos acá nosotros los lirios. Pero a través de este medio nos podemos contactar. No podemos congregarnos tampoco. Entonces, a través de este medio vamos a abocarnos a enseñarle algunas cosas a ellos que tienen que ver con los primeros pasitos en el Evangelio, antes, durante y después. Ya va a ser súper sencillo, muy básico, pero muy importante para que nuestros hermanos también, los que no han tomado la decisión de servir a Cristo, de seguir a Jesús, lo hagan y nosotros poder ayudarles. Así es que no es solamente para que lo vean ellos, sino para que lo vea todo el mundo, si es para todos. Aún para aquellos que llevan más tiempo en el Evangelio, también les puede servir para compartir esta enseñanza con otras personas. Así que esa es más o menos la idea que el Señor ha puesto en mi corazón. Pero no hacer aquí directo a cómo lo hacemos los martes, jueves y los domingos, sino que esto va a quedar grabado arribita, donde dice lista de reproducción, algo así. Ahí van a estar nuestras enseñanzas. Hay unas películas ahí también para la familia, para los jóvenes, para los niños que pueden verlas en familia, y ahí van a estar también nuestras enseñanzas para que en algún momento las puedan ellos, ustedes, verlas, repasarlas, tomar una Biblia, ¿no es cierto?, en sus manos, cuaderno con notas, ir apuntando algunas cositas y sobre todo abriendo el corazón para que el Señor se forme en sus corazones. En eso consiste. Va a ser así como una escuelita, como un seminario para personas bien nuevecitas. Así es que estás cordialmente invitado, mi hermano, mi hermana, quien quiera que tú seas. Y si aún no has hecho tu decisión por Jesucristo, esperamos que en esta rueda, ¿no es cierto?, te puedas ya decidir definitivamente por abrazar la fe de Cristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Son días difíciles, son días complicados, y hoy más que nunca hay que decidirse por el Señor, porque Él tiene cuidado de nosotros. Te digo que tiene tanto cuidado de nosotros porque, a propósito, esto ya durante la semana, si los busca ahora no los va a encontrar, solamente van a estar las películas, pero ya en esta semana va a aparecer uno o un par de videos para que los vayas analizando. Aparte de esto, obviamente. Eh, en Juan capítulo 17, ahí tengo abierta mi Biblia, Juan capítulo 17, se alcanza a notar el 17 por ahí está el 17. Jesús está orando por sus discípulos y, resumiendo, los discípulos que tenía en su entonces, los que venían después de él, y aún hasta los últimos discípulos que somos nosotros. Bueno, yo llevo un poco más de tiempo que ti, hasta ti, hasta tu misma persona que eres de los últimos discípulos, aprendices, seguidores del Maestro, de Jesucristo. Fíjate que el Señor oró por ti, oró por mí, oró por ti también. ¿Ya? Y en el verso 3 dice, en esta oración al Señor Jesús, y esta es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? Que te conozcan, mis discípulos, dice Jesús, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Hay hartos diosesitos, pero con minúsculas, pero no son verdaderos, son falsos. Pero que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esa oración está haciendo Jesús al Padre, que los discípulos lo conocieran y conocieran también a Jesús, a quien Él había enviado, el Padre había enviado al mundo. Es importante eso. Mira, y en el 17, versículo 17 de Juan
17, dice, santifícalos, dice Jesús al Padre, santifícalos, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Apártalos, cautívalos, intrúyelos, edifícalos, bendícelos en tu verdad, en tu palabra. Tu palabra es la verdad. ¿Ya? Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Santifícalos. Bendícelos, Señor. Edúcalos. Apártalos. Instrúyelos. Comunícate con ellos a través de la verdad. Tu palabra es la verdad. Dios se comunica con nosotros por su palabra escrita. Cristo es la palabra de Dios que se hizo carne y nos dejó también su palabra plasmada en letra, que es la palabra, que es la Biblia. Entonces el Señor está diciendo esto: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es esa verdad. Entonces eso es lo que queremos comunicarle a ustedes, estimados amigos, nuevos discípulos del Señor Jesucristo, que ustedes se vayan formando en el Evangelio de Cristo, no en mi evangelio, si yo no tengo ningún evangelio. El evangelio es de la Biblia, del Señor Jesucristo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo tú te vas a ir santificando? ¿Cómo te vas a ir purificando? ¿Cómo te vas a ir haciendo, siendo cada vez más parecido a Cristo? Por medio de la palabra, conociendo la palabra. La palabra dice quién es Cristo. Cristo nos revela al Padre. Entonces todo está aquí en la palabra. Entonces tenemos que conocer esta palabra. Esta oración Cristo la estaba haciendo por sus discípulos y por los futuros discípulos, por los futuros seguidores que tendría después de su partida al reino de los cielos. Entonces dice: Padre, santifícalos, permite que a través de tu palabra mis discípulos, mis hijos, te vayan adorando, te vayan conociendo, te conozcan a ti, me conozcan a mí también, a quien tú enviaste. Entonces cuando nosotros conocemos la palabra, vamos conociendo a Cristo, vamos conociendo al Señor, vamos conociendo su obra, vamos conociendo lo que Él hizo, vamos conociendo un montón de cosas que para los principiantes se les dificulta un poco. Entonces, ¿qué tipo de cosas son las que vamos a compartir con ellos después? En la Biblia, con algunos dibujitos y cosas así. Cosas que son súper simples, básicas, como por ejemplo, ¿qué significa recibir a Cristo? ¿Cómo yo tengo la certeza de que he recibido a Jesús? ¿Qué viene después de eso? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que me pasó? Porque me van a venir deseos de leer la Biblia. ¿Cómo voy a leer la Biblia? Ya tengo el Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? Voy a tener ciertos sueños hermosos, maravillosos, relacionados con la Biblia, con el Señor, con ángeles. ¿Qué significa eso? ¿Cómo poder discernir que un sueño es de Dios o no es de Dios? ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo en el nuevo creyente? ¿Ya? ¿Qué es el bautismo? ¿Qué pasa después del bautismo? ¿Qué pasa con eso que veo en la iglesia que cantan? ¿Te das cuenta? ¿Cuál es la labor del pastor? ¿Cuál es la labor de los diáconos? ¿Qué significa ser diácono? ¿Cómo yo me voy afiatando al rodaje de los cultos de la iglesia? ¿Qué Biblia he de tener? ¿Cómo la voy conociendo? Ese tipo de cositas las vamos a ir viendo acá. Porque a veces tú te das cuenta que, bueno, en YouTube tú buscas y te vas a encontrar con una serie de cosas que unas son buenas, muy buenas, y otras no son muy buenas, son reguleques nomás, y otras que no sirven para nada. Entonces no queremos que te confundas. Y grábate siempre esto: por la palabra del Señor. La palabra del Señor. Y esto yo siempre le encargo a mis hermanos. Lo que yo les predique, hermanos, véanlo ustedes por la palabra. Claro, puede estar escrito en la palabra, pero también se les educa para que vean que lo que se les está diciendo es conforme al contexto bíblico, ¿no? La Biblia puede decir una serie de cosas, pero vamos a ver en qué contexto lo dice. ¿Te das cuenta? Por ejemplo, si lees el Antiguo Testamento, te vas a dar cuenta que hubo hombres que tuvieron más de 2 esposas. Entonces, si yo le estoy predicando, hermanos, tengan varias mujeres, porque la Biblia lo dice, verdad, tiene razón, pero cuidado con eso. ¿Te das cuenta? Hay que aprender a hacer una buena exégesis de la santa palabra del Señor. Pero bueno, con el transcurso del tiempo vamos aprendiendo, vamos conociendo y nos vamos
conformando a lo que el Señor quiere, que seamos santificados en la palabra del Señor. Pablo, el apóstol, decía, sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vuestros corazones. En eso consiste esto, que nosotros reflejemos la imagen de Cristo acá adentro, que tengamos el carácter de Cristo, porque cuando venimos al Evangelio venimos confundidos, turbados, llenos de maña, de locura, de insanías mentales, y el Señor nos arregla todo. Y lo mayor todavía, que nos perdona los pecados, ¿te das cuenta? Entonces, ese tipo de cositas son las que vamos a compartir ya dentro de muy poco, y van a estar allí los videos para que tú los analices, los revises las veces que tú quieras. Y si tienes alguna pregunta que hacerme, entonces abajo en la cajita donde se ponen algunas notas, qué sé yo, me las puedes hacer. Claro, con esto siempre lo recalcamos, con mucho respeto, no es la idea polemizar, ni discutir, ni alegar con nadie, sino hacerlo bien sencillo, bien práctico. Si la pregunta es un poco más complicada, bueno, me pega un telefonazo y yo te atiendo sin ningún problema. Bueno, eso es lo que quería compartirte hoy día. Espero que te bendiga esta propuesta y a compartirlo con las demás personas. ¿Ya? Estamos para aprender. Yo también soy el primero que me pongo a los pies del Maestro, de nuestro Salvador Jesucristo. Este va a ser el texto de estudio y la salita, bueno, yo voy a ser su profesor, aquí voy a tener la pizarra y ustedes van a ser los alumnos. Qué mayor comodidad en tu propia casa. Entonces, te ubicas una hora del día y vas a decir, a ver, ¿de qué se trata esta enseñanza? Por ejemplo, del bautismo en las aguas. ¿Qué significa eso? Lo voy a repasar y lo voy a estudiar y estamos de acuerdo. ¿Vamos? Así me gusta. Señor, gracias por compartir con mis hermanos y amigos esto que quería compartirles ahora. Gracias por la oración que hizo Jesús por sus discípulos y esos discípulos somos también nosotros ahora. Que tú nos edifiques, que tú nos santifiques por medio de tu palabra. Compartir tu palabra y recibir esa palabra y que nos abra los ojos del entendimiento para ver las maravillas de esa palabra es algo tan maravilloso y desde ya te lo pedimos. Gracias, Señor, y gracias por los futuros alumnos que tendremos en esta salita virtual para compartirles tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria al Señor. Nos vemos entonces. Hasta la próxima. Permiso.